Buenos días con todos. Espero que estén listos para continuar nuestro viaje por las tecnologías de la información. En nuestro contenido anterior, C1, estuvimos explorando el fascinante mundo del Internet de las Cosas, el IoT. Hablamos de sensores, de cómo estos pequeños dispositivos pueden capturar información del mundo real. Pero, ¿qué sucede un segundo después de que instalamos y encendemos esos sensores? Ahí es donde realmente comienza el desafío. Y es el corazón de nuestro tema de hoy, el contenido 2. Una vez que esos sensores están desplegados, comienzan a generar un flujo de datos absolutamente implacable, constante. Estamos hablando de datos que llegan cada segundo, o incluso más rápido. Eso es lo que en el mundo de Big Data llamamos velocidad. Ahora, imaginen esto en el contexto de nuestra carrera, Seguridad Ciudadana, aquí en Ecuador. Pensemos en el sistema del ECU 911. No solo estamos hablando de las cámaras de videovigilancia, que ya de por sí generan terabytes de información. A eso, súmenle los datos de GPS de cada patrullero, cada ambulancia, los registros de llamadas de emergencia, los logs de red y los reportes policiales. Cuando combinamos todas estas fuentes distintas, nos enfrentamos a los otros dos pilares del Big Data, un volumen masivo de datos y una increíble variedad de formatos: video, texto, números de sensores, coordenadas geográficas. Esto, señores, supera por completo la capacidad de las bases de datos tradicionales. Y aquí es donde nos encontramos con el primer y más grande error que cometen las organizaciones, especialmente en el sector público. Cuando se enfrentan a este tsunami de datos, piensan que es un desafío puramente técnico. Piensan, necesitamos servidores más grandes, o necesitamos comprar Hadoop o Spark. Pero les garantizo que la simple adopción de esas herramientas, sin un marco formal, está destinada al fracaso absoluto. El verdadero desafío del Big Data en el sector público no es el hardware ni el software. Es, fundamentalmente, un desafío de gobernanza. ¿Qué es la gobernanza de datos? Es el conjunto de procesos, políticas, estándares y métricas que nos aseguran que podemos usar esa información de manera eficiente y, sobre todo, efectiva. El objetivo, para nosotros, es garantizar la calidad de la información estadística. ¿Por qué? Porque si los datos que alimentamos a nuestros modelos son basura, las políticas públicas que diseñemos con ellos también lo serán. Los análisis de implementaciones fallidas de Big Data siempre revelan los mismos retos: falta de liderazgo, una enorme resistencia al cambio y una fragmentación total de los arreglos institucionales. Cada departamento guarda sus datos como si fueran oro. Por lo tanto, este contenido, C2, establece el marco formal que necesitamos para gobernar todo ese flujo de datos. Es el paso aburrido, si quieren verlo así, pero absolutamente esencial para asegurar la calidad y la auditabilidad de los datos antes de que intentemos hacer cualquier análisis emocionante con inteligencia artificial. Para no inventarnos el agua tibia, vamos a adoptar un estándar internacional que ya utilizan organizaciones estadísticas serias: el modelo genérico del proceso estadístico, o GSBPM. El GSBPM nos da un marco de referencia estándar y un lenguaje común para gestionar todo el ciclo de vida de la producción de datos. Es importante entender que el GSBPM no es una lista de pasos rígida que se sigue de la A a la Z. Es un modelo flexible e iterativo. El GSBPM se divide en 8 fases principales. Fase 1. Detección y análisis de necesidades. Aquí es donde fallan muchos proyectos. No se trata de decir queremos más seguridad. Se trata de preguntar, ¿qué decisión específica de seguridad queremos tomar? Ejemplo, predecir robos a personas en la metrovía en horas pico. Esa definición es crucial. Fase 2. Diseño. Diseñamos cómo vamos a obtener la información, qué sensores de IoT vamos a necesitar, qué metadatos, datos sobre los datos, necesitamos capturar. Fase 3. Construcción. Construimos las herramientas y configuramos las bases de datos. Quizás configuramos ThingsWord de C1. Fase 4.
Recolección o acopio. Aquí los sensores de IoT entran en operación y los datos empiezan a fluir. Fase 5. Procesamiento. Esta es la fase que todos quieren saltarse y es el error más grave. Procesamiento significa limpieza, validación, estandarización e integración de los datos. Aquí tomamos los datos sucios y los hacemos utilizables. Fase 6. Análisis. Aquí aplicaríamos las técnicas de Machine Learning que veremos en C3. Fase 7. Difusión. ¿Cómo presentamos esos resultados? Informes, dashboards. Fase 8. Evaluación. Miramos si todo el proceso sirvió y si la decisión tomada fue la correcta. El verdadero poder del GSBPM está en dos procesos que son transversales. Se aplican durante todas las fases. La gestión de la calidad y la gestión de metadatos. La calidad no se revisa al final, es un proceso constante. Los metadatos, datos sobre los datos, son cruciales. Sin ellos, los datos de Big Data son literalmente basura inutilizable. Ejemplo, registros de temperatura, formato Z, del sensor ID-X. Volvamos a la gestión de la calidad. Los lineamientos establecen 4 criterios fundamentales que debemos verificar. Datos precisos y confiables. ¿Están los sensores calibrados? ¿La marca de tiempo es correcta? ¿La fuente es segura? Ejemplo, alguien puede hackear el sensor LoRaWAN y enviarnos datos falsos. Datos pertinentes. ¿Realmente necesitamos saber la temperatura para predecir robos? La recolección indiscriminada de datos es costosa e ilegal. Violación de privacidad, además de generar ruido inmenso. Datos consistentes. Los datos deben ser uniformes. Un sensor reporta en Celsius y otro en Fahrenheit. ¿Uno usa UTC y otro UTC-5? La fase 5, procesamiento, es la encargada de corregir estas inconsistencias. Datos periódicos. Los datos deben tener una frecuencia de reporte conocida, cada 5 minutos, y permitir el análisis histórico. Ahora hablemos brevemente del cómo implementamos esa crítica fase 5 de procesamiento en un contexto de Big Data. En el ecosistema open source, que es ideal para instituciones públicas, hay dos marcos que dominan el panorama. El primero es Apache Hadoop. Hadoop permite el procesamiento distribuido de conjuntos de datos masivos a través de clústeres de computadoras. Su componente clave es el HDFS, Hadoop Distributed File System, que reparte los datos para el almacenamiento. Hadoop es robusto, pero es relativamente lento para ciertos trabajos. Por eso, la evolución es Apache Spark. Spark es la herramienta estrella hoy en día. Su principal ventaja es que realiza el procesamiento en memoria, en la RAM de las computadoras, lo que lo hace significativamente más rápido, a veces 100 veces más que Hadoop. Ideal para el procesamiento iterativo que requiere el Machine Learning de C3. Pero la tecnología sola no es la solución. Podemos tener el clúster de Spark más rápido del mundo, pero si los datos que leemos están corruptos, la velocidad no importa. Aquí es donde entra Delta Lake. Delta Lake es una capa de almacenamiento open source que se ejecuta sobre los sistemas existentes, como HDFS o la nube. Lo que hace es añadir transacciones ACID a nuestros datos. ACID, atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad, garantiza que las transacciones se completen correctamente o no se completen en absoluto, pero nunca dejen los datos en un estado corrupto. Un sistema de archivos como HDFS sin control se convierte rápidamente en un data swamp, un pantano de datos. Delta Lake pone orden, previene la corrupción y asegura la fiabilidad, convirtiendo el pantano en un almacén de datos fiable, cumpliendo así con el mandato de calidad del GSBPM. Para terminar, quiero resumir los errores más comunes que debemos evitar. El primer error es el enfoque excesivo en la tecnología en lugar del proceso, combinado con una gobernanza débil.
La corrección para nosotros es adoptar un marco de gobernanza formal como el GSBPM desde el día cero. El GSBPM nos fuerza a tener la discusión importante de la fase 1, necesidad, y la fase 2, diseño, antes de implementar cualquier tecnología. El segundo error crítico es saltar directamente de la recolección de datos a la fase 6, análisis, intentando aplicar inteligencia artificial sobre datos sucios. La corrección es enfatizar que la fase 5, procesamiento, es la más crítica de todas. Nunca lo olviden. La calidad del análisis de IA que hagamos tiene un techo, y ese techo está impuesto por la calidad de los datos que gobernamos y procesamos en C2. El trabajo de gobernanza no es el más glamoroso, pero es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.